Mi nombre es Teresa y tengo 58 años. Si me vieras por la calle, probablemente pensarías que soy otra mujer de mediana edad que intenta sobrevivir al día a día. Pero necesito contarte algo que me ha estado carcomiendo el alma durante meses. Algo sobre cómo las personas que más amamos a veces pueden herirnos más profundamente, y cómo las palabras más crueles a veces provienen de la boca a la que una vez besamos para dar las buenas noches. Yo era enfermera. Durante 32 años, cuidé del dolor de otras personas. Les di la mano cuando tenían miedo. Me quedé despierta toda la noche asegurándome de que se sintieran a salvo. Creía que se me daba bien curar. Creía que entendía el sufrimiento. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el tipo de dolor que proviene de tu propio hijo mirándote como si no fueras más que una molestia. Era un martes por la tarde y llovía tan fuerte que parecía que el cielo estaba llorando. Acababa de volver del supermercado, con la ropa empapada porque el paraguas se me había roto con el viento. La artrosis me estaba matando. Ya sabes cómo se pone cuando cambia el tiempo. Y me costaba subir los 4 tramos de escaleras con 4 bolsas pesadas, hasta lo que antes sentía como mi propia casa. La casa donde había criado a mi hijo Adrián después de que su padre muriera. La casa por la que había hecho turnos dobles para pagar la hipoteca, donde me había quedado incontables noches en vela cuando él tenía fiebre o pesadillas, donde había celebrado sus graduaciones, sus cumpleaños, y cada pequeña victoria que me hacía sentir orgullosa de ser su madre. La casa que ahora parecía más una prisión que un santuario. Rebusqué las llaves, con los dedos entumecidos por la lluvia fría, y finalmente conseguí entrar. El agua de mi abrigo goteaba sobre el parqué que yo misma había restaurado hacía años, cuando todavía creía que embellecer una casa importaba, que crear un hogar cálido de alguna manera garantizaría una familia cálida. ¡Mamá! La voz de Adrián cortó el silencio como un cuchillo. Apareció en el umbral de la cocina, con 28 años y mirándome con esa irritación que reservarías para un desconocido que acaba de derramarte el café en la camisa. ¿Te has olvidado otra vez de los refrescos? Me quedé allí, todavía goteando, recuperando el aliento tras el esfuerzo de subir las escaleras, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón. Eso ya estaba roto por meses de este trato. Algo más profundo, algo que me había mantenido entera durante años. Lo siento, cariño, susurré, las palabras saliendo de forma automática después de tantos momentos similares. Puedo volver. «Es que no eres capaz de hacer nada bien», explotó, abriendo la puerta de la nevera con tanta fuerza que el electrodoméstico entero tembló. «Te pedí una cosa, y ni siquiera puedes recordarla». El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, con mi ropa mojada, las bolsas de la compra aún en las manos, viendo a mi hijo, el chico por el que lo había dado todo, tratarme como si fuera la asistenta a la que no podía despedir, pero que desearía que desapareciera. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, conoces ese dolor. Si alguna vez le has dado todo tu corazón a alguien que te lo devuelve hecho pedazos, entiendes por qué te estoy contando esta historia. Porque quizás necesites oír que no estás sola. Quizás necesites saber que alguien más ha sentido este peso aplastante del amor no correspondido. Si conectas con historias como esta, si entiendes lo que significa amar a alguien que ha olvidado cómo corresponderte, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y de verdad que nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan importantes. Y por favor, comenta y dime desde qué ciudad nos estás viendo. A veces, saber que no estamos solos marca toda la diferencia. Mi marido, David, murió cuando Adrián solo tenía 15 años. Un infarto a los 45, repentino, cruel, definitivo. En un minuto estábamos planeando los ahorros para la universidad de Adrián durante el desayuno, y al minuto siguiente yo era una viuda intentando ser padre y madre para un adolescente en duelo. Recuerdo aquellos primeros meses después del funeral de David, cómo Adrián se metía en la cama conmigo cuando tenía pesadillas, cómo me rodeaba con sus brazos delgados y susurraba: «Vamos a estar bien, ¿verdad, mamá? Nos tenemos el uno al otro, ¿verdad?»
Y yo lo abrazaba fuerte y le prometía que sí, que siempre nos tendríamos el uno al otro. Seríamos un equipo. Superaríamos cualquier cosa mientras estuviéramos juntos. Tuve 3 trabajos ese primer año. Mis turnos habituales de enfermera en el hospital, trabajo los fines de semana en las urgencias de un centro de salud y turnos de noche en una residencia de ancianos. Apenas dormía. Cené bocadillos de embutido más noches de las que puedo contar, porque quería asegurarme de que Adrián tuviera todo lo que necesitaba. Comidas de verdad, ropa nueva cuando se le quedaba pequeña, dinero para las excursiones del instituto para que no se sintiera diferente a los otros chicos. Cuando lo aceptaron en la universidad, lloré de alegría. Cuando se graduó, yo era la madre más orgullosa de todo el Paraninfo. Cuando volvió a casa después y dijo que necesitaba tiempo para decidir sus próximos pasos, le dije que por supuesto, que se tomara todo el tiempo que necesitara. Esta también era su casa. Eso fue hace 3 años. 3 años viéndolo dormir hasta mediodía mientras yo me levantaba a las 6 para ir a trabajar. 3 años cocinando comidas que dejaba a medio comer en la encimera sin un simple gracias. 3 años pagando todas las facturas mientras él gastaba el dinero que ganaba en su trabajo a tiempo parcial en cosas que solo le importaban a él. Pero en realidad no era por el dinero, ni siquiera por las tareas de la casa o la comida o la forma en que trataba nuestro hogar como un hotel. Era por la forma en que me miraba, o, más exactamente, la forma en que había dejado de mirarme. ¿Cuándo me volví invisible para el hijo por el que había movido cielo y tierra? A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza que parecía que el cráneo se me partía en 2. Apenas había dormido, reviviendo una y otra vez ese momento en la cocina, la forma en que Adrián me había mirado, no con ira, en realidad, sino con algo peor, decepción, como si yo fuera una fuente constante de fracasos en su vida. Hice café en la cocina silenciosa, mis manos todavía temblando ligeramente por el agotamiento y el dolor. Las bolsas de la compra de ayer seguían donde las había dejado en la encimera. Adrián no se había molestado en guardar nada. La leche que tanto me había costado traer a casa bajo la lluvia, probablemente se echaría a perder si no la guardaba pronto. Mientras empezaba a sacar las cosas de las bolsas, oí la puerta de su dormitorio abrirse arriba. Pasos pesados sobre el parqué. La puerta del baño cerrándose de un portazo. Nuestra rutina matutina se había convertido en esta danza de evasión, yo andando de puntillas, intentando no despertarlo demasiado pronto, y él moviéndose por la casa como si yo ni siquiera estuviera allí. Cuando finalmente bajó, con el pelo revuelto y todavía con la ropa de ayer, fue directo a la nevera sin mirarme. La abrió, miró dentro durante un largo momento y luego la cerró con un suspiro exagerado. «Sigue sin haber refrescos», murmuró, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero no dirigido directamente a mí, como si yo fuera un electrodoméstico averiado del que se estuviera quejando para sí mismo. «Buenos días a ti también, cariño», dije suavemente, esperando tender un puente sobre el abismo que parecía hacerse más grande cada día. Me lanzó una mirada con esos ojos que solían iluminarse cuando yo entraba en una habitación. Ahora no contenían más que irritación. ¿Vas a ir a la compra hoy? No un «¿Qué tal has dormido?» o «Gracias por hacer la compra ayer con la que caía». Solo una pregunta sobre lo que yo podía hacer por él hoy. «Supongo que podría», dije, ya buscando mi bolso, cediendo, como siempre hacía. «¿Qué necesitas?» «Los refrescos que te pedí ayer. Y se han acabado esas pizzas congeladas». Ahora estaba mirando el móvil, sin siquiera mirarme. Y compra de las buenas esta vez, no la marca blanca barata. Las buenas. Las caras que costaban el doble que la marca blanca que sabía exactamente igual, pero asentí de todos modos, porque en algún lugar de mi corazón seguía siendo esa madre que quería que su hijo fuera feliz, incluso cuando él había olvidado cómo hacerme sentir que yo importaba. «Adrián», dije con cuidado, «estaba pensando que podríamos cenar juntos esta noche. Podría preparar ese estofado de ternera que tanto te gustaba cuando eras pequeño». Por fin levantó la vista del móvil, y por una fracción de segundo, creí ver algo suavizarse en su expresión, pero luego desapareció, reemplazado por esa impaciencia familiar. «He quedado esta noche», dijo. «Marcos ha organizado algo en su casa». Marcos.
su amigo del instituto que también vivía con sus padres, pero de alguna manera la situación de Marcos era diferente. Marcos estaba aclarando sus ideas y tomándose un tiempo para encontrarse a sí mismo. Cuando Adrián hablaba de Marcos, había respeto en su voz, incluso admiración. Cuando hablaba de mí, no había nada. Ah, dije, intentando que no se notara la decepción. Bueno, quizás mañana por la noche entonces. Él ya se estaba alejando, con el móvil pegado a la oreja. Sí, Marcos, estaré allí sobre las 8. Sí, me puede llevar mi madre si el coche sigue haciendo cosas raras. Mi madre. No, mamá. Simplemente mi madre. Como si yo fuera un proveedor de servicios en lugar de la mujer que lo había traído al mundo. Lo había criado y lo había amado a través de cada rodilla raspada, cada corazón roto y cada crisis adolescente. Me quedé en esa cocina, escuchándolo hacer planes que no me incluían, y sentí algo que nunca antes había sentido en mi propia casa. Me sentí como una extraña, como una invitada inoportuna que se había quedado más de la cuenta pero no tenía a dónde ir. Más tarde esa mañana, llamé a mi hermana Isabel. Vivía en Galicia, pero hablábamos cada pocas semanas, generalmente sobre temas seguros. El tiempo, sus nietos, mi trabajo en el hospital antes de jubilarme. Nunca le había contado lo mal que se habían puesto las cosas con Adrián. Teresa, cariño, se te oye cansada, dijo después de los saludos de rigor. ¿Está todo bien? Por un momento, consideré contárselo todo. Sobre cómo me hablaba Adrián, sobre cómo me sentía como una sirvienta en mi propia casa, sobre cómo el hijo por el que había sacrificado todo se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Pero entonces lo oí arriba, riéndose de algo en su ordenador, y recordé lo orgullosa que había estado Isabel cuando Adrián se licenció, cómo había presumido ante sus amigas de su sobrino, el universitario, que estaba tan unido a su madre. Bueno, ya sabes cómo es, dije en su lugar. Los desafíos habituales de tener un hijo adulto en casa. Al menos tienes compañía, dijo Isabel con una risa. Yo doy vueltas por esta casa sola desde que los niños se fueron. Tienes suerte de que Adrián quiera quedarse cerca de casa. Suerte. La palabra se asentó en mi estómago como una piedra. Esa tarde, volví al supermercado. Los mismos pasillos, las mismas luces fluorescentes, la misma rutina mecánica de tachar artículos de una lista que nunca parecía acortarse. Los refrescos caros, las pizzas congeladas de las buenas, el estofado que cocinaría para mí, ya que Adrián iba a salir. En la caja, la joven cajera me sonrió con una calidez genuina. ¿Lo ha encontrado todo bien, señora? Sí, gracias, respondí, y me di cuenta de que era la primera interacción amable que había tenido en todo el día. Me encanta su jersey, añadió, pasando mis artículos por el escáner. Ese azul le queda precioso. Una cosa tan pequeña, un cumplido tan simple, pero hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas, porque no podía recordar la última vez que alguien de mi propia familia me había dicho algo amable. Gracias, guapa, conseguí decir. Que tengas un buen día. De vuelta a casa, me vi en el espejo retrovisor en un semáforo en rojo. ¿Cuándo se habían vuelto tan profundas esas arrugas alrededor de mis ojos? ¿Cuándo habían empezado mis hombros a encorvarse como si intentara hacerme más pequeña? ¿Cuándo había empezado a aparecer una mujer que se había rendido? Al llegar, Adrián se estaba preparando para salir. Podía oírlo moverse arriba, probablemente buscando una camisa limpia que yo había lavado, doblado y guardado en su cajón sin que él me lo pidiera o me diera las gracias después. «Mamá», gritó desde arriba, «¿has lavado mi camisa azul?» «Está en tu cajón», le respondí. En el segundo. Ni un gracias. Ni un reconocimiento del tiempo que había pasado haciendo su colada mientras él dormía hasta tarde o jugaba a videojuegos. Solo la expectativa de que sus necesidades serían cubiertas por arte de magia, o por mí, lo que aparentemente era lo mismo en su mente. Cuando bajó, estaba muy guapo con esa camisa azul. Por un instante, se pareció al niño que solía abrazarme para despedirse antes de ir al colegio, que solía decirme que era la mejor madre del mundo. «Estás muy guapo», dije, porque no pude evitarlo, porque en algún lugar bajo todo este dolor y decepción, todavía lo amaba con ese amor feroz y protector que conocen las madres. Se miró en el espejo del pasillo,
ajustándose el cuello. Sí, esta camisa no está mal, aunque ya está un poco vieja. No un gracias por lavarla o gracias por cuidarme. Solo una crítica a la camisa que le había comprado para su cumpleaños el año pasado. ¿Me puedes llevar a casa de Marcos?, preguntó, guardando el móvil y la cartera. El coche vuelve a hacer ese ruido. Por supuesto que lo hacía. El coche que le había ayudado a comprar, que nunca había aprendido a mantener adecuadamente, que siempre parecía tener problemas cuando él necesitaba ir a algún sitio, pero nunca cuando necesitaba buscar un trabajo mejor o ayudar en casa. Claro, dije, cogiendo mis llaves, porque eso es lo que yo hacía. Eso es lo que siempre había hecho. Durante los 15 minutos en coche hasta la urbanización de Marcos, Adrián miró por la ventana o a su móvil. Ninguna conversación, ni un ¿qué tal tu día? O gracias por llevarme. Solo silencio, interrumpido por el suspiro ocasional cuando el tráfico iba demasiado lento para su gusto. Cuando llegamos al edificio de Marcos, abrió la puerta del coche de inmediato, ya medio fuera antes de que nos hubiéramos detenido por completo. Ya me buscaré a alguien que me traiga a casa, dijo sin mirar atrás. No me esperes despierta. Y entonces se fue, subiendo corriendo las escaleras para pasar la noche con gente que aparentemente apreciaba su compañía más de lo que él apreciaba la mía. Me quedé sentada en ese aparcamiento un buen rato, viendo a los jóvenes entrar y salir del edificio de apartamentos, riendo, llamándose unos a otros, abrazándose cuando se encontraban, viviendo el tipo de vida que recordaba haber tenido a su edad, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de vacío. ¿Cuándo dejó mi hijo de verme como una persona que merecía la pena conocer? ¿Cuándo me convertí en la mujer que cocinaba su comida, lavaba su ropa y no pedía nada a cambio, excepto un poco de decencia humana básica? Mientras conducía de vuelta a mi casa vacía, me di cuenta de algo que me oprimió el pecho con pánico. Tenía 58 años y había pasado tantos años definiéndome como la madre de Adrián que había olvidado quién se suponía que era Teresa. La semana siguiente, decidí probar algo diferente. Quizás lo había estado enfocando todo mal. Quizás Adrián necesitaba ver que yo no era solo su madre. Era una persona con intereses, sueños e historias que valía la pena compartir. Quizás si me esforzaba más por conectar con su mundo, él recordaría cómo conectar con el mío. Pasé toda una mañana de sábado investigando los videojuegos a los que jugaba, la música que escuchaba, las películas que veía con sus amigos. Me sentí ridícula buscando en Google cosas como cómo hablar con tu hijo adulto y reconstruir la relación con hijos mayores. Pero la desesperación te hace hacer cosas que habrían parecido imposibles solo unos meses antes. Cuando bajó esa tarde, yo estaba preparada. Adrián, cariño, dije, levantando la vista de mi portátil, con lo que esperaba que fuera un interés casual. He estado leyendo sobre ese juego al que siempre juegas. ¿El que tiene diferentes mundos? Parece muy creativo. Se detuvo de camino a la cocina, parándose a mirarme con algo que podría haber sido sorpresa. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Quizás era esto. Quizás este era el puente que necesitábamos. ¿Has estado leyendo sobre videojuegos?, preguntó, y había algo en su tono que no supe descifrar. No interés, exactamente, pero tampoco un rechazo inmediato. Sí, pensé que quizás podrías enseñarme cómo funciona alguna vez. Parece algo que de verdad te apasiona y me encantaría entenderlo mejor. El silencio se alargó entre nosotros. Observé su rostro con atención, con esperanza, esperando esa chispa de conexión que recordaba de cuando era más joven y pasaba horas contándome todo lo que le importaba. En lugar de eso, negó con la cabeza con una risa pequeña y amarga. Mamá, no lo entenderías. No es algo para gente de tu edad. Gente de tu edad. Como si 58 años fuera ser una anciana. Como si ser su madre me descalificara automáticamente para entender cualquier cosa que le produjera alegría. Podría sorprenderte, dije suavemente. Se me daban bastante bien los puzzles y los juegos de estrategia cuando era más joven. ¿Recuerdas las partidas de ajedrez que jugábamos? Eso es diferente, dijo, ya dirigiéndose de nuevo a la cocina. Eran cosas de niños. Cosas de niños. Nuestras partidas de ajedrez, que habían durado años,
de las que se sentía tan orgulloso cuando finalmente empezó a ganarme, y que yo a veces le dejaba ganar porque ver su cara iluminarse con la victoria valía más que cualquier partida, descartadas como cosas de niños. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Recordé que su amigo Marcos trabajaba en una tienda de música local, y Adrián había mencionado que quería aprender a tocar la guitarra hacía años. Quizás la música podría ser nuestra conexión. Estaba pensando, dije cuando salió de su habitación hacia el mediodía, que podríamos mirar clases de guitarra. Hay una escuela de música en el centro, y vi que tienen clases de iniciación para adultos. Podríamos ir juntos. Esta vez, ni siquiera se detuvo en su camino hacia la nevera. Ya no me interesa eso, mamá. Fue algo que dije una vez. Pero antes te encantaba la música. Tenías muy buen oído cuando eras pequeño. Cuando era pequeño, repitió, con un fuerte énfasis en esas 3 últimas palabras. Ya no soy pequeño. No necesito que nos apuntes a actividades como si todavía estuviera en primaria. El rechazo fue tan rápido, tan completo, que sentí que algo se encogía dentro de mi pecho. Ni siquiera estaba dispuesto a considerar que pudiéramos disfrutar de algo juntos. La sola idea de pasar tiempo conmigo parecía irritarle, pero seguí intentándolo. Dios me perdone, seguí intentándolo. Le ofrecí llevarlo a cenar a su restaurante favorito. No me apetece mucho ese tipo de comida ahora. Sugerí que viéramos una película juntos. Seguramente me quedé dormido. He tenido un día largo. Le pregunté si quería que fuéramos a dar una vuelta en coche, quizás visitar el lago donde solíamos dar de comer a los patos cuando era pequeño. He quedado con Marcos. Siempre planes con Marcos. Siempre otro sitio al que ir, otra persona a la que ver. Cualquier cosa que no implicara pasar tiempo con la mujer que lo había criado. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche de octubre. Había pasado todo el día cocinando su plato favorito, la misma lasaña que le había preparado para su cumpleaños cada año desde que cumplió 12. Había ido a 3 tiendas diferentes para encontrar los ingredientes correctos. El queso caro que a él le gustaba, la salchicha italiana de esa charcutería especial al otro lado de la ciudad. Puse la mesa con la vajilla buena, la que solo usábamos en días de fiesta. Encendí velas. Incluso compré una botella de vino, pensando que quizás si compartíamos una copa como adultos, podríamos tener una conversación de adultos. Cuando Adrián bajó y vio la escena, se detuvo en el umbral con una expresión que no supe interpretar. ¿Y todo esto?, preguntó, y había algo en su voz que hizo que se me encogiera el estómago de ansiedad. He hecho tu plato favorito, dije, intentando sonar alegre y natural. Pensé que podríamos tener una cena agradable juntos. Hace tiempo que no lo hacemos. Se quedó allí un largo momento, mirando la mesa, las velas, el vino, a mí con mi blusa bonita que me había cambiado 3 veces porque quería que todo fuera perfecto. Mamá, dijo finalmente, y su tono fue suave de una manera que de alguna forma hizo que lo que vino después fuera aún peor. Esto es un poco patético. Patético. La palabra me golpeó como un puñetazo. Solo pensé, te estás esforzando demasiado, continuó, y ahora no me miraba a mí. Miraba al suelo, a sus manos, a cualquier sitio menos a mi cara. Es como si estuvieras desesperada por un poco de atención o algo así. Es incómodo, desesperada por atención, de mi propio hijo, en mi propia casa, con comida que había pasado todo el día preparando porque recordaba cómo se le iluminaban los ojos cuando lo sorprendía con su plato favorito. No estoy desesperada, dije en voz baja, pero mi voz sonaba extraña y débil incluso para mí. Solo echo de menos hablar contigo. Echo de menos lo nuestro. No hay un lo nuestro, mamá. Tengo 28 años. Ya no soy tu amiguito. No necesito que planees cenas y actividades especiales para nosotros. Es raro. Raro. Echar de menos a mi hijo era raro. Querer pasar tiempo con él era desesperado. Intentar mantener algún tipo de relación era patético. Me quedé allí, en mi comedor, rodeada de la evidencia de mis esfuerzos. Los platos buenos, las velas, el vino que nunca abriría, la lasaña que se estaba enfriando mientras mi corazón se rompía en pedazos cada vez más pequeños. Ya veo, conseguí decir. Lo siento, no me di cuenta. No pasa nada, dijo,
pero ya estaba retrocediendo hacia las escaleras. De todas formas, me voy a casa de Marcos. Estamos trabajando en algo para su curro. Por supuesto que sí. El trabajo de Marcos era lo suficientemente importante como para merecer el tiempo y la atención de Adrián. Los proyectos de Marcos merecían su entusiasmo y energía. Yo solo era la mujer que le hacía lasaña y lo llamaba patético. Después de que se fuera, me senté sola en esa mesa cuidadosamente puesta y comí una pequeña porción de la comida que había pasado todo el día preparando. El resto iría a la nevera, donde permanecería intacto hasta que finalmente lo tirara una semana después, igual que el estofado de la semana anterior, igual que todas las otras comidas especiales que había hecho con la esperanza de cerrar la brecha que parecía hacerse más grande cada día. Apagué las velas, guardé los platos buenos y tiré el vino por el fregadero porque beber sola se parecía demasiado a rendirse, y todavía no estaba lista para rendirme. Pero sentada en esa cocina silenciosa, con el olor a salchicha italiana y queso caro llenando el aire como una burla a mis esfuerzos, me di cuenta de algo que me dejó hueca por dentro. Me estaba convirtiendo en una de esas mujeres de las que solía compadecerme, las que llamaban a sus hijos adultos con demasiada frecuencia, que se esforzaban demasiado por seguir siendo relevantes en vidas que habían seguido adelante sin ellas, que no podían aceptar que el centro de su universo ya no quería girar a su alrededor. Me estaba convirtiendo en la madre patética y desesperada con la que mi propio hijo no soportaba estar. A la mañana siguiente, encontré un billete de 20 euros en la encimera de la cocina con una nota. Para la compra. Gracias por la comida. Me estaba pagando, como si yo fuera la asistenta, como si las comidas que cocinaba y el hogar que proporcionaba fueran servicios que podía comprar en lugar de expresiones de amor de alguien que se lo había dado todo. Cogí ese billete de 20 euros y lo miré fijamente hasta que mis ojos se nublaron con lágrimas que me negué a dejar caer. En esto se había convertido nuestra relación, una transacción financiera, pago por servicios prestados. Cuando oí que su puerta se abría arriba, doblé rápidamente el billete y lo metí en el bolso. No podía dejar que viera cuánto me dolía. No podía darle otra razón para llamarme patética, desesperada o rara. Pero mientras seguía con la rutina de otro día, haciendo un café que él no se tomaría conmigo, lavando ropa por la que no me daría las gracias, limpiando una casa que trataba como un hotel, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Durante 28 años me había definido como la madre de Adrián, pero ¿qué se suponía que debía ser cuando ser su madre se convirtió en algo que a él le avergonzaba? ¿Qué quedaba de mí cuando la relación más importante de mi vida se convirtió en una fuente de vergüenza para la persona que más amaba en el mundo? Todavía no sabía la respuesta a esa pregunta, pero por primera vez, sentada en mi cocina vacía con el sabor amargo del rechazo en la boca, empezaba a entender que necesitaba descubrirla. Pasaron 3 semanas desde el incidente de la lasaña, y algo dentro de mí se había silenciado. No un silencio de paz, sino el tipo de silencio que llega cuando has gritado hasta quedarte afónica y ya no te queda voz. Me movía por mis días como un fantasma en mi propia casa, y sinceramente, creo que así es exactamente como Adrián lo prefería. Dejé de intentar entablar conversación con él, dejé de cocinar comidas especiales, dejé de preguntar por su día, sus planes o sus sueños. Me levantaba por la mañana, preparaba mi café y me sentaba en la mesa de la cocina a leer el periódico como una mujer que vivía sola, lo cual, en todos los sentidos importantes, era así. La casa se sentía diferente ahora, más pequeña, de alguna manera, como si mi rendición hubiera absorbido todo el aire de las habitaciones. Empecé a pasar más tiempo en mi dormitorio, leyendo libros que había querido leer durante años, viendo series que Adrián habría criticado como aburridas o demasiado antiguas. Al menos en mi habitación, no tenía que ser testigo de su indiferencia. Al menos allí, podía fingir que elegía la soledad en lugar de que me la impusieran. Pero incluso ese pequeño refugio se sentía contaminado por la tristeza. Esta era la habitación que había compartido con David, donde habíamos susurrado sobre nuestras esperanzas para el futuro de Adrián, donde nos habíamos abrazado y prometido que lo criaríamos bien.
que le daríamos todo lo que nosotros nunca habíamos tenido. La ironía era tan afilada que cortaba. Habíamos logrado darle todo, incluido el lujo de dar por sentada a su madre. Una tarde a principios de noviembre, estaba sentada en mi sillón junto a la ventana, viendo a los hijos de los vecinos jugar en su jardín. Una niña con 2 coletas perseguía a su hermano mayor, alrededor de un montón de hojas caídas, ambos riendo con esa alegría pura que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a tener cuidado con su felicidad. Recordé a Adrián a esa edad. Cómo corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla. Cómo se acurrucaba en mi regazo cuando los truenos lo asustaban. Cómo me suplicaba que le leyera solo un cuento más antes de dormir. Cómo se convirtió ese niño confiado en este extraño que me pagaba por cocinarle. La puerta principal se abrió y se cerró abajo. Adrián había vuelto de donde quiera que hubiera pasado el día, probablemente de casa de Marcos, probablemente haciendo algo más importante que reconocer a la mujer que le había dado la vida. Oí sus pasos en la cocina, la nevera abriéndose y cerrándose, los armarios golpeando mientras buscaba algo de comer. Esperé, como hacía siempre ahora, el sonido de sus pies en las escaleras mientras se retiraba a su habitación, donde no tendría que verme, ni pensar en mí, ni fingir que yo importaba. Pero en su lugar, oí algo diferente. Voces. Varias voces. Había traído a alguien a casa. Me acerqué sigilosamente a lo alto de las escaleras, no exactamente para escuchar a escondidas, sino porque oír a otras personas en mi casa se sentía tan extraño ahora que necesitaba confirmar que era real. La voz que oí hizo que se me encogiera el estómago con una mezcla familiar de esperanza y pavor. Marcos. Y alguien más. Una mujer, riéndose de algo que uno de ellos había dicho. ¿Está tu madre por aquí?, preguntó Marcos, y contuve la respiración esperando la respuesta de Adrián. Estará en su cuarto, dijo Adrián, y su tono fue tan casual, tan displicente, como si yo fuera un gato que se había perdido por ahí. Ahora casi no sale de allí. Nos deja más espacio, como si mi presencia en mi propia casa fuera un inconveniente que gestionar en lugar de una parte natural de la dinámica familiar. ¡Qué guay!, dijo la mujer. Mi madre hace lo mismo desde que volví a casa. En plan, intenta darme privacidad, pero es obvio que solo está evitando la situación incómoda. Estaban hablando de mí como si fuera un problema que todos habían aprendido a sortear. La madre difícil que no podía aceptar que su utilidad había expirado. La mujer de arriba que incomodaba con solo existir en el espacio que había tardado décadas en crear. Me alejé de las escaleras, con la cara ardiendo de una vergüenza que no tenía derecho a sentir en mi propia casa. Pero en eso me había convertido, en alguien que necesitaba disculparse por ocupar espacio, que debería estar agradecida por ser tolerada en el hogar que yo había hecho posible. Esa noche, después de que las visitas se fueran y Adrián se hubiera ido a su cuarto, me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor, al espacio que se había convertido en todo mi mundo. La cómoda donde guardaba la colonia de David, aunque el olor se había desvanecido hacía años. El joyero que me regaló por nuestro 10º aniversario, lleno de piezas que nunca usaba porque ya no había ningún sitio especial al que ir. La foto en mi mesilla de noche de la graduación del instituto de Adrián, ambos sonriendo como si no pudiéramos imaginar un futuro que no fuera feliz. Cogí esa foto y la estudié con atención. La mujer de la foto parecía tan orgullosa, tan segura en su papel de madre. Creía que estaba criando a un hombre que la amaría y respetaría siempre, que vería su sacrificio y lo honraría, que la querría en su vida para siempre, porque ella se había ganado ese lugar. ¡Qué tonta había sido! Abrí el cajón de mi mesilla de noche y coloqué la foto boca abajo dentro, junto a las cartas de amor que David solía escribirme, y las tarjetas del Día de la Madre que Adrián había hecho cuando sus manos aún eran demasiado pequeñas para escribir con letra clara. Pero su corazón era lo suficientemente grande como para decirme que yo era la mejor madre del mundo. Todo aquello parecía la evidencia de una vida diferente. Una vida en la que yo había importado a las personas que me importaban. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. No de paz, no estaba en paz, pero estaba cansada hasta los huesos, hasta el alma,
de intentar ser algo que aparentemente ya no era deseada. Preparé mi café y me senté a la mesa de la cocina con mi periódico. Y cuando Adrián bajó, no levanté la vista. No le di los buenos días. No le pregunté cómo había dormido ni cuáles eran sus planes para el día. Simplemente me quedé allí, leyendo sobre las vidas de otras personas, los problemas de otras personas, los hijos de otras personas que probablemente todavía las llamaban mamá, con afecto en lugar de obligación. Se movió por la cocina detrás de mí, preparándose el desayuno, y podía sentir que me miraba de vez en cuando. Quizás mi silencio era lo suficientemente extraño como para que lo notara. Quizás se preguntaba por qué no estaba realizando mi habitual ritual matutino de charla trivial, que él había dejado claro que no quería. Cuando salió de casa ese día, se detuvo junto a la mesa donde yo todavía estaba sentada. «Hasta luego, mamá», dijo, y había algo tentativo en su voz, como si estuviera probando si yo respondería con normalidad. Doblé mi periódico con cuidado y lo miré. Lo miré de verdad, quizás por primera vez en semanas. Era tan guapo, tan lleno de potencial, tan completamente inconsciente de lo que le había hecho a la mujer que lo había amado antes de que él respirara por primera vez. «Adiós, Adrián», dije en voz baja. «No, hasta luego. No, que tengas un buen día. Simplemente adiós». Dudó un momento, como si quisiera decir algo más, pero luego se encogió de hombros y se dirigió a la puerta. «Marcos pasa a por mí sobre las 7», gritó por encima del hombro. «No sé cuándo volveré». Por supuesto que no lo sabía. ¿Por qué iba a saberlo? No era como si alguien lo estuviera esperando. No era como si su madre pudiera preocuparse o preguntarse o simplemente querer saber que estaba a salvo y pensando en casa. Después de que se fue, me quedé sentada en esa cocina durante mucho tiempo, escuchando el silencio. La casa parecía respirar a mi alrededor, asentándose sobre sus cimientos como hacen las casas viejas. Este había sido nuestro hogar, el mío, el de David y el de Adrián. Habíamos pintado estas paredes juntos, elegido estos muebles juntos, creado recuerdos en cada habitación, pero en algún momento del camino había dejado de ser nuestro y se había convertido simplemente en mío, y ahora incluso eso se sentía incierto. Recorrí las habitaciones lentamente, viéndolas como si fuera la primera vez. El salón donde Adrián solía hacer los deberes mientras yo cocinaba la cena, charlando sobre su día, sus amigos y sus sueños. El comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños y cada fiesta, donde había soplado las velas y pedido deseos que yo esperaba que se hicieran realidad. La salita donde habíamos visto películas juntos, donde se había quedado dormido sobre mi hombro durante las partes aburridas. Todo aquello parecía un museo ahora, una colección de objetos de una familia que ya no existía. En el cuarto de la colada, me quedé mirando un cesto de ropa de Adrián que yo había lavado, secado y doblado, sin que él me lo pidiera, sin que me diera las gracias por ello, sin que ni siquiera reconociera que alguien se había ocupado de esta necesidad básica, para que él no tuviera que pensar en ello. Cogí una de sus camisas, una azul de botones que le había comprado para una entrevista de trabajo que nunca se materializó. La había planchado con esmero, con esperanza, imaginándolo llevándola para impresionar a un empleador que podría darle un propósito, una dirección y quizás algo de orgullo en sí mismo. En cambio, había colgado en su armario durante meses, ignorada como todo lo demás que yo había hecho con amor. De pie allí, con su camisa en las manos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, estaba demasiado cansada para la ira. No era tristeza, ya había llorado todas esas lágrimas. Era otra cosa, algo más silencioso pero infinitamente más peligroso. Había llegado a mi límite. No había dejado de quererlo. No creo que pudiera dejar de hacerlo nunca, por mucho que doliera, pero sí había dejado de intentar que él me quisiera a mí. Dejé de fingir que mis esfuerzos importaban cuando claramente no era así. Dejé de ser patética, desesperada y rara a los ojos del hijo que había criado para ser mejor que esto. Doblé su camisa una última vez y la volví a colocar en el cesto. Pero no subí el cesto a su habitación como solía hacer. Lo dejé allí, en el cuarto de la colada, un pequeño acto de rebelión que se sintió enorme. Por primera vez en meses,
Tenía algo que todos parecían haber olvidado que poseía, la capacidad de elegir. Y estaba empezando a entender que quizás, solo quizás, lo más amoroso que podía hacer por ambos era dejar de esforzarme tanto por importarle a alguien que había decidido que yo no le importaba. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Se deslizó sobre mí como el amanecer, tan gradual que al principio no lo noté, y de repente había luz donde antes había oscuridad. Empezó con pequeñas cosas. El cesto de la ropa sucia que dejé en el lavadero en lugar de subirlo. Al segundo día, Adrián vino a buscar ropa limpia y la encontró allí. No me dijo nada al respecto. Solo cogió lo que necesitaba con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara averiguar si era intencionado o si simplemente me había olvidado. No me había olvidado. Por primera vez en años, estaba recordando que hacer la colada era un servicio, no una obligación. Recordando que yo era una persona con capacidad de elección, no solo una madre con deberes. Recordando algo que mi propia madre me había dicho hacía décadas, cuando yo era joven y creía saberlo todo sobre el amor. Cariño, no se puede servir de una jarra vacía. Llevaba tanto tiempo con la jarra vacía que había olvidado lo que se sentía al tener algo para mí. La semana siguiente, hice la cena para uno. Solo una ración de todo. Puse la mesa con un solo plato, un solo vaso, un solo juego de cubiertos. Cuando Adrián bajó y vio la escena, se quedó en el umbral del comedor con el mismo ceño fruncido y confuso. ¿Solo hay esto?, preguntó, señalando mi comida solitaria. Es todo lo que he hecho, dije simplemente, cortando mi pechuga de pollo con deliberado cuidado. ¿Y qué se supone que coma yo? Por primera vez en meses, lo miré directamente cuando respondí. Lo miré de verdad, encontrando sus ojos con algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado lo que era. Respeto por mí misma. No lo sé, dije con calma. ¿Qué tenías pensado comer? Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. En cierto modo, supongo que lo había hecho. Este era el lenguaje de una mujer que no se ofrecía voluntaria para resolver problemas que no había creado, que no asumía la responsabilidad de las necesidades básicas de un hombre adulto solo porque lo había parido hacía 28 años. Siempre haces para los dos, dijo, y había algo en su voz que no supe identificar. No ira, todavía no, más bien incertidumbre. Solía hacerlo, asentí dando otro bocado, pero me di cuenta de que estaba haciendo suposiciones sobre lo que querías. Has dejado claro que mis esfuerzos por cuidarte son... ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Patéticos? Tuvo la decencia de parecer incómodo. No quería decir, sí que querías. Lo interrumpí suavemente. Y no pasa nada. Tienes derecho a tu opinión. Pero yo también tengo derecho a dejar de hacer cosas que tú consideras patéticas. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de años de resentimiento no expresado e intenciones malinterpretadas. Continué comiendo mi cena, saboreando cada bocado de una manera que no había podido en meses. La comida sabe mejor cuando no te estás atragantando con el rechazo. Hay cosas para hacer un sándwich en la nevera, dije finalmente, sin levantar la vista de mi plato. O puedes pedir algo, o ir a casa de Marcos. Seguro que están encantados de darte de comer. Después de un largo momento, lo oí alejarse. Oí la nevera abrirse y cerrarse. Lo oí moverse por la cocina con los movimientos ligeramente agresivos de alguien que está frustrado pero no puede articular por qué. Esa noche me di un baño largo, un baño de verdad, con espuma, velas y un libro que llevaba tiempo queriendo leer. Me quedé en remojo hasta que se me arrugaron los dedos y el agua empezó a enfriarse, deleitándome en el simple placer de hacer algo solo para mí, solo porque quería. Cuando finalmente salí del baño en Albornoz, Adrián estaba en el pasillo. «Mamá», dijo, y su voz era diferente de alguna manera, más suave. ¿Estás enfadada conmigo?» Consideré la pregunta seriamente. ¿Estaba enfadada? Había estado enfadada durante meses, furiosa, dolida y desesperada por un reconocimiento que nunca llegó. Pero ahora sentía algo completamente distinto. «No», dije con sinceridad, «ya no estoy enfadada». «Entonces, ¿qué pasa? Estás actuando diferente». Sí, supongo que lo estaba. Sentirme diferente era un progreso. «Estoy cansada, Adrián», dije,
Y las palabras salieron más sinceras de lo que pretendía. Estoy cansada de intentar ser alguien que tú quieres que sea, cuando has dejado claro que esa persona no existe. Así que he decidido intentar ser alguien que yo quiero ser. Parecía confundido, como si le hubiera presentado un problema de matemáticas que no podía resolver. No lo entiendo. Sé que no lo entiendes, dije. Y por primera vez en nuestra conversación, sonreí. No una sonrisa amarga ni triste, sino algo que casi se sentía como paz. Pero no tienes que entenderlo. Esto no va de ti. Ese fue el momento. Allí mismo, en el pasillo fuera de mi baño, con el pelo todavía húmedo y la piel aún caliente del baño, en que me di cuenta de lo que había faltado en mi vida durante tanto tiempo. No había sido el amor, el aprecio o el respeto de Adrián, aunque había deseado desesperadamente todas esas cosas. Lo que había faltado era yo. Había estado tan centrada en ser su madre que había olvidado cómo ser Teresa. Había estado tan ocupada intentando importarle a él que había dejado de importarme a mí misma. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Llamé para decir que estaba enferma en mi trabajo de voluntaria en el centro cívico y me fui al centro comercial sola. No para comprar nada para Adrián, ni para la casa, ni para nadie más. Solo para pasear y recordar lo que se sentía al ser una mujer en el mundo, en lugar de solo una madre en una cocina. Me probé ropa que nunca antes habría considerado. Un vestido rojo que se ajustaba a mi figura, unos vaqueros que me hacían parecer más joven, un pañuelo de seda que se sentía lujoso contra mi cuello. No compré nada, pero me planté frente a los espejos de esos probadores y vi algo que había olvidado que existía, yo misma. En la zona de restauración, pedí un café de esos caros, uno de esos con varios apellidos y nata montada, que parecía una frivolidad cuando siempre me estaba preocupando por el presupuesto de la compra. Me senté en una pequeña mesa junto a la ventana y observé a la gente pasar apresuradamente con sus bolsas de la compra y sus pasos decididos, y sentí algo que no había experimentado en meses. Satisfacción. No felicidad, exactamente. Aún no estaba lista para eso, pero una serena satisfacción con mi propia compañía, una sensación de que quizás valía la pena pasar tiempo conmigo misma, aunque mi hijo lo hubiera olvidado. Mi móvil vibró con un mensaje de Adrián. ¿Dónde estás? La nevera está vacía. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Mi antiguo yo habría entrado en pánico. Habría corrido a casa para llenar la nevera y disculparse por no haber anticipado sus necesidades. Mi antiguo yo se habría sentido culpable por estar fuera de casa cuando él necesitaba algo, pero la mujer sentada en esa zona de restauración, sorbiendo su café caro y sintiendo el sol de la tarde a través de la ventana, ya no era la de antes. Le respondí, en el centro comercial. El supermercado cierra a las 22:00. No me disculpé, no corrí a casa, no le pregunté qué necesitaba ni me ofrecía comprarle algo. Simplemente le informé de un hecho y dejé que él resolviera qué hacer con esa información. Su respuesta llegó rápidamente. ¿En serio? En serio, respondí, y luego apagué el móvil. Terminé mi café lentamente, deliberadamente. Estuve mirando escaparates durante otra hora, observando cosas que me llamaban la atención simplemente porque eran bonitas o interesantes, no porque pudieran resolver el problema de otra persona o hacer feliz a alguien más. Cuando finalmente conduje a casa, me sentí diferente, no solo en mi estado de ánimo, sino en mi postura, en la forma en que mantenía los hombros, en la forma en que miraba las calles familiares de mi barrio. Me sentí como una mujer que tenía a dónde ir y cosas en las que pensar que no giraban en torno a si su hijo adulto estaba bien alimentado. Adrián estaba en la cocina cuando entré, de pie frente a la nevera abierta, como si hubiera estado esperando allí durante horas. ¿Dónde estabas?, preguntó, y había algo nuevo en su voz. No exactamente preocupación, pero tampoco indiferencia. Algo que sugería que mi ausencia se había notado de una manera en que mi presencia había dejado de hacerlo. He ido al centro comercial, dije, dejando el bolso en la encimera con la confianza casual de una mujer que no le debe a nadie una explicación por sus elecciones de la tarde. ¿Has ido al centro comercial?, repitió, como si estuviera tratando de procesar esta información. ¿A qué? A hacer algo por mí.
dije simplemente. Y por primera vez en nuestra relación como adultos, no tuvo respuesta para eso. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, me vi en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada todavía tenía arrugas alrededor de los ojos, canas en el pelo y todas las marcas físicas de una mujer de 58 años que había trabajado duro y se había preocupado mucho. Pero también había algo más, algo que había estado ausente durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Había una chispa, la insinuación de que esta mujer tenía historias que contar, sueños que soñar y una vida que vivir que no comenzaba y terminaba siendo la solución de otra persona para cada problema. Le sonreí a mi reflejo, y ella me devolvió la sonrisa con algo que se parecía sospechosamente a la esperanza. No era la esperanza de que Adrián cambiara, o me apreciara, o se convirtiera en el hijo que siempre quise que fuera. Era algo más poderoso y más peligroso, esperanza en mí misma. Por primera vez en años, empezaba a recordar que yo merecía tener esperanza. Los cambios en nuestra casa fueron sutiles al principio, como la forma en que las estaciones cambian tan gradualmente que no te das cuenta hasta que un día ves que las hojas han cambiado de color por completo. Pero eran inconfundibles una vez que sabías qué buscar. Dejé de preguntarle a Adrián por su día. Dejé de dejarle notitas en su cómoda sobre citas o recordatorios. Dejé de comprar sus aperitivos favoritos cuando hacía la compra. No por despecho. Ya había superado eso. Simplemente dejé de ofrecerme voluntaria para un trabajo que él nunca me había dado oficialmente. En su lugar, empecé a llenar mis días con cosas que no tenían nada que ver con él. Me apunté a una clase de cerámica en el centro cívico, algo que siempre había querido probar, pero para lo que nunca tuve tiempo cuando estaba ocupada gestionando la vida de otra persona. Mis manos, que habían pasado décadas cuidando de pacientes y luego de mi hijo, aprendieron a dar forma a la arcilla en algo hermoso y enteramente mío. Retomé el contacto con viejas amigas de mis días de enfermera, mujeres con las que había perdido el contacto cuando ser la madre de Adrián se convirtió en mi única identidad. Quedábamos para comer en pequeños cafés del centro, y redescubrí la alegría de las conversaciones que no giraban en torno a mis preocupaciones domésticas. Estas mujeres tenían carreras, aficiones, nietos a los que adoraban, pero alrededor de los cuales no giraban sus vidas. Me recordaron que la maternidad era algo que yo hacía, no algo que yo era. «Pareces diferente», me dijo mi amiga Patricia una tarde mientras tomábamos café. Más ligera, de alguna manera. Como si hubieras soltado una pesada maleta que llevabas demasiado tiempo cargando. Tenía razón. Había soltado algo, aunque en ese momento no podría haber articulado qué era. Era el peso de la responsabilidad por la felicidad de otro adulto. La carga de creer que mi valía dependía enteramente de lo bien que sirviera a alguien que había dejado de querer ser servido. En casa, Adrián empezó a notar estos cambios con la conciencia gradual de alguien que había dado por sentado un servicio hasta que dejó de prestarse. Se quedaba en el umbral de la cocina por las noches, observándome leer en la mesa en lugar de ajetrearme limpiando después de la cena que habíamos comido por separado. Se detenía fuera de mi dormitorio cuando me oía reír por teléfono con Patricia o alguna de mis otras amigas. ¿Quién era?, preguntó una noche después de que colgara tras una conversación particularmente animada sobre los desastres amorosos de nuestro profesor de cerámica. «Patricia», dije, sin levantar la vista de mi libro. «¿Qué era tan gracioso?» «Algo que pasó en nuestra clase de cerámica». «¿Estás yendo a cerámica?» Lo miré por encima de mis gafas de leer. «Desde hace 3 semanas». Se quedó allí un momento, pareciendo procesar esta información como si fuera significativo que yo hubiera empezado una actividad sin informarle ni pedirle permiso. «¿Cuándo?», preguntó. «Los martes y jueves por la tarde. Es cuando normalmente haces la compra». «Normalmente». Tiempo pasado. Últimamente hacía la compra cuando me apetecía, o a veces ni siquiera la hacía si tenía otros planes. «Ahora compro los miércoles», dije simplemente, volviendo a mi libro. «Pero los miércoles es cuando haces voluntariado en el centro». Dejé el voluntariado. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Por qué? Lo miré de nuevo. Estudié de verdad su rostro. Había confusión allí, y algo que podría haber sido el comienzo de una preocupación. No por mí, exactamente,
sino por la alteración de la rutina que él esperaba, porque quería probar la cerámica en su lugar. Era una declaración tan simple, pero quedó suspendida en el aire entre nosotros como una revelación. Yo había querido algo, así que lo había elegido. Había tomado una decisión basada en mis propios deseos, en lugar de en mantener la infraestructura que hacía que su vida funcionara sin problemas. El concepto parecía desconcertarlo. Nunca mencionaste que quisieras hacer cerámica. Hay muchas cosas que quiero y que nunca he mencionado, dije suavemente. Apenas estoy empezando a mencionármelas a mí misma. Durante los días siguientes, noté que me observaba con un nuevo tipo de atención. No el desdén casual al que me había acostumbrado, sino algo más cuidadoso, más alerta, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no sabía que existía. Se dio cuenta cuando empecé a desayunar en el porche de atrás en lugar de en la mesa de la cocina, donde había estado disponible para cualquier petición matutina que pudiera tener. Se dio cuenta cuando dejé de lavar sus platos inmediatamente después de que los usara, dejándolos en el fregadero hasta que me apeteciera ocuparme de ellos, o hasta que él se ocupara de ellos mismo. Y lo que es más importante, se dio cuenta cuando empecé a acostarme más temprano y a levantarme más tarde, reclamando los ritmos de mi propio cuerpo en lugar de estructurar mi sueño en torno a su horario. ¿Te encuentras bien?, preguntó una mañana cuando yo todavía estaba en bata a las 9, sentada en el porche con mi café y una novela que, por primera vez en meses, estaba disfrutando de verdad. Me encuentro perfectamente, dije, y era verdad. Me sentía mejor que perfectamente. Me sentía como una persona a la que se le permitía existir en su propia casa bajo sus propios términos. Es que estás diferente últimamente. ¿Diferente cómo? Le costaba encontrar las palabras, y yo esperé pacientemente, curiosa por oír cómo articularía los cambios que estaba observando. Menos disponible, supongo. Menos disponible. Sí, eso era exacto. Estaba menos disponible para que me dieran por sentada, menos disponible para anticipar sus necesidades antes de que las expresara, menos disponible para organizar mi vida en torno a su comodidad. Supongo que sí, asentí. ¿Está todo bien entre nosotros? La pregunta me sorprendió, no porque la hubiera hecho, sino porque sugería que se había dado cuenta de que había un nosotros por el que preocuparse. Durante meses, había sentido que solo existía él y sus necesidades, conmigo como personaje secundario en la historia de su vida. Todo está bien, dije, y lo decía en serio. Todo estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente tan bien como yo estaba eligiendo que estuviera. Pero pude ver en su cara que mi respuesta no fue del todo tranquilizadora. Quería algo más de mí, alguna explicación, alguna reafirmación, algún regreso a la dinámica predecible en la que su madre existía principalmente para hacerle la vida más fácil. Esa noche hizo un esfuerzo que no le había visto en meses. Cuando yo estaba en la cocina preparando mi cena, solo la mía, como se había convertido en mi nueva costumbre, apareció con un paño de cocina y empezó a secar los pocos platos que yo había dejado en el escurridor. He pensado en ayudar un poco, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Es muy amable por tu parte, respondí, y continué removiendo mi salsa de tomate sin el bombo y platillo que antes habría hecho ante tal gesto. Trabajamos en silencio durante unos minutos, y podía sentir cómo me miraba de vez en cuando, como si esperara que yo reconociera su insólita oferta de ayuda con la gratitud y el entusiasmo que probablemente esperaba. Cuando terminamos con los platos, se quedó en la cocina mientras yo servía mi cena. «Mamá», dijo finalmente, «he estado pensando». Esperé. «A lo mejor podríamos hacer algo juntos este fin de semana, como, no sé, ir a ese restaurante nuevo del centro, o ver una peli, o algo». Hace 6 meses, esta invitación me habría hecho llorar de alegría. Hace 6 meses, habría dejado todo para adaptarme a cualquier interés que mostrara en pasar tiempo conmigo. Lo habría tratado como el precioso regalo por el que había estado rezando. Ahora, simplemente lo consideré como cualquier otra invitación social. «Este fin de semana estoy ocupada», dije, llevando mi plato al comedor.
He quedado para ir a una feria de arte con Patricia el sábado, y el domingo tengo pensado arreglar el jardín. Ah, dijo siguiéndome. Bueno, pues el próximo fin de semana. Entonces. Quizás, dije, acomodándome en mi silla con el libro apoyado junto al plato. Ya veremos cómo nos cuadran las agendas. Nuestras agendas. Como si yo tuviera una agenda que importara. Como si mi tiempo tuviera valor independientemente de su conveniencia. Como si yo fuera una persona con mi propia vida en lugar de ser solo su madre. Se quedó allí un momento más, claramente inseguro sobre qué hacer con esta nueva versión de mí. Esta mujer que decía quizás en lugar de sí, por supuesto, y ya veremos, en lugar de lo que a ti te venga bien. Vale, dijo finalmente. Bueno, pues ya me dirás. Después de que se fuera de la cocina, me senté con mi cena y mi libro, y sentí algo que no había experimentado en años. La tranquila satisfacción de ser cortejada en lugar de ser dada por sentada. Por primera vez en nuestra relación como adultos, mi hijo se estaba esforzando por conseguir mi atención en lugar de simplemente esperarla. Debería haberlo sentido como una victoria. Y, en cierto modo, lo fue. Pero también se sintió como algo más, algo que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Se sentía como el principio del fin de nuestra antigua dinámica, el preludio que sacudiría los cimientos de una conversación que nunca habíamos tenido, pero que necesitábamos desesperadamente. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para acostarme, me encontré de pie frente a mi armario, mirando ropa que había olvidado que tenía, vestidos que había comprado para ocasiones que nunca se materializaron, pañuelos que añadían color a conjuntos que había considerado demasiado frívolos para una mujer cuyo trabajo principal era ser útil a los demás. Saqué un vestido azul que me encantaba, pero que nunca había usado, demasiado llamativo, demasiado vistoso para alguien que se había entrenado para ser invisible. Me lo probé frente al espejo y, por primera vez en años, me gustó lo que vi. No solo el vestido, aunque era precioso, me gustó la mujer que lo sostenía. La mujer que estaba tomando decisiones basadas en lo que ella quería en lugar de lo que todos los demás necesitaban. La mujer que estaba recordando que tenía preferencias, deseos, sueños que no requerían el permiso de nadie más para ser perseguidos. Colgué el vestido en la parte delantera del armario, donde lo vería a primera hora de la mañana. Mañana, decidí, me lo iba a poner para ir a algún sitio. No a un lugar especial, necesariamente. Quizás solo al supermercado, al banco o a mi clase de cerámica. Pero me lo iba a poner porque quería, porque me hacía sentir guapa, porque finalmente estaba lista para ser vista por la persona cuya opinión más importaba, la mía. Mientras me metía en la cama esa noche, sentí una extraña mezcla de calma y expectación, como si estuviera al borde de un acantilado, no para saltar hacia el peligro, sino para finalmente desplegar unas alas que había olvidado que tenía. Algo estaba creciendo dentro de mí. Ya no era ira, ni tristeza. Algo mucho más poderoso. La serena certeza de una mujer que había recordado su propio valor. Y tenía la sensación de que muy pronto, todos los demás también lo recordarían. El punto de ruptura final llegó un martes de diciembre, frío y gris. Con ese tipo de frío que se te mete en los huesos y te hace querer quedarte en casa bebiendo té junto a la chimenea. Había tenido un día particularmente bueno. Mi clase de cerámica había ido bien. Había comido con Patricia y había vuelto a casa sintiéndome satisfecha con mi propia compañía y mis propias elecciones. Estaba en la cocina preparándome un chocolate caliente cuando Adrián entró por la puerta como un torbellino, cerrándola de un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. «Esto es increíble», anunció a nadie en particular, aunque yo era la única audiencia disponible. Marcos ha conseguido el trabajo al que yo me presenté, el de la empresa de marketing del centro. Removí mi chocolate lentamente, esperando a ver si esto era el comienzo de una conversación o solo una declaración que no requería respuesta por mi parte. O sea, ¿qué tiene Marcos que no tenga yo?, continuó Adrián, paseándose entre la cocina y el salón como un león enjaulado. Tenemos la misma carrera. Yo tengo mejores notas. Tengo la misma experiencia. Siento que no consiguieras el trabajo, dije, porque parecía lo más amable, aunque no estaba del todo segura de que realmente se hubiera presentado a algún trabajo últimamente.
Esa no es la cuestión, espetó, girándose para mirarme con una intensidad que me recordó incómodamente a su adolescencia, cuando cada contratiempo era culpa de los demás y cada decepción era una prueba de que el mundo conspiraba contra él. ¿Cuál es la cuestión?, pregunté suavemente. La cuestión es que a mí nunca me sale nada bien. La cuestión es que tengo 28 años y estoy atrapado viviendo en casa con mi madre mientras mis amigos consiguen trabajos, pisos y vidas de adultos de verdad, viviendo en casa con su madre, como si yo fuera una carga que se había visto obligado a soportar, en lugar de una mujer que le había ofrecido refugio y apoyo, mientras él aclaraba sus ideas. «Podrías buscarte un piso», dije con calma. «Nada te impide mudarte». Me miró como si le hubiera sugerido que se fuera a vivir a la luna. ¿Con qué dinero? ¿Sabes lo caro que está el alquiler? ¿Sabes lo imposible que es ahorrar cuando todo cuesta un dineral? Tomé un sorbo de mi chocolate y lo consideré. Sí, sabía lo caras que estaban las cosas. Llevaba décadas gestionando los gastos de la casa, estirando cada euro y encontrando formas de llegar a fin de mes con presupuestos que nunca parecían del todo adecuados. Es caro, sí, asentí, pero la gente se las apaña. La gente a la que sus padres ayudan, replicó Adrián. La gente que tiene familias que de verdad los apoyan en lugar de simplemente existir. Simplemente existir. A eso me había reducido en su mente. No apoyarlo proporcionándole vivienda gratis, facturas pagadas, comida gratis, servicio de lavandería gratis y una red de seguridad constante que le permitía correr riesgos sin consecuencias. Simplemente existir. Ya veo, dije en voz baja. ¿De verdad?, exigió, su voz subiendo a un tono que me recordó a su padre cuando David se frustraba por algo en el trabajo. ¿Ves lo imposible que lo has puesto todo? ¿Ves que vivir aquí me hace parecer un pringado que no sabe cuidarse solo? La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Vivir en mi casa le hacía parecer alguien que no podía cuidarse solo, pero cuidarse solo de verdad, aparentemente, no era una opción porque sería demasiado difícil. ¿Cómo he hecho yo las cosas imposibles?, pregunté, ahora con genuina curiosidad. No ayudando. Las palabras explotaron de él con meses de frustración acumulada. Actuando como si mis problemas ya no fueran tus problemas. Fingiendo que no te importa si tengo éxito o fracaso. Claro que me importa que tengas éxito, dije sinceramente. No deseo nada más que verte feliz, realizado e independiente. Pues ayúdame. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de expectación, de derecho adquirido y de una total incomprensión de lo que realmente significaba la ayuda. ¿Cómo?, pregunté. ¿Qué tipo de ayuda quieres? No lo sé, dijo, pasándose las manos por el pelo con frustración. Dinero para la fianza de un piso. Ayuda con mi currículum. Contactos a través de tus amigas enfermeras que quizás conozcan a alguien que contrate. Algo. Cualquier cosa que demuestre que de verdad te importa mi futuro en lugar de centrarte solo en ti misma todo el tiempo. Centrarme en mí misma todo el tiempo. 3 meses de clases de cerámica, comidas con amigas y ponerme la ropa que me gustaba, al parecer, constituían un egocentrismo obsesivo en su mente. Adrián, dije, dejando mi taza de chocolate con manos sorprendentemente firmes. Llevo 28 años ayudándote. Llevo tanto tiempo ayudándote que se me olvidó cómo ayudarme a mí misma. Y cuando por fin empecé a aprender a hacerlo, decidiste que era una egoísta. Eso no es lo que yo... Sí, lo es, interrumpí, y mi voz seguía siendo tranquila, pero ahora tenía un filo de acero. Cuando preparaba cenas especiales para intentar conectar contigo, lo llamaste patético. Cuando intenté interesarme por tus aficiones, me dijiste que no lo entendería. Cuando cocinaba tus platos favoritos y ponía la mesa con velas, te avergonzabas de mi desesperación. Su cara se estaba sonrojando. No sabía si de ira o de vergüenza. Pero ahora que he dejado de hacer esas cosas, ahora que he dejado de organizar toda mi vida en torno a tu comodidad y conveniencia, de repente quieres mi ayuda. De repente quieres que me importen tus problemas, tu futuro y tu éxito. Siempre quise eso, dijo, pero su voz era más débil ahora, menos segura. No, dije, y me sorprendió la claridad de mi pensamiento.
lo tranquila que me sentía en medio de lo que debería haber sido una tormenta emocional. Tú querías que resolviera tus problemas sin reconocer que lo estaba haciendo. Querías que me preocupara por tu futuro sin tener ninguna participación en tus decisiones. Querías que te ayudara sin exigir nada a cambio, ni siquiera un respeto básico. Nos quedamos mirándonos a través de la isla de la cocina, y vi algo en su cara que no había visto en años. De repente parecía joven, inseguro, como el niño que solía meterse en la cama conmigo cuando le asustaban las tormentas. No sé cómo hacer esto, dijo en voz baja. No sé cómo ser un adulto. Lo sé, dije, y mi corazón se rompió un poco por los dos. Pero nunca aprenderás si sigo haciéndolo por ti, y yo nunca recordaré quién soy si sigo fingiendo que tu vida es más importante que la mía. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros silencios que habíamos compartido últimamente. Este estaba lleno de reconocimiento, de verdades que finalmente se habían dicho en voz alta, de una relación que se estaba transformando en algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Miré alrededor de la cocina, mi cocina, en mi casa, que había estado compartiendo con alguien que veía mi presencia como un inconveniente y mi ausencia como un abandono. Pensé en el vestido azul colgado en mi armario, en las clases de cerámica que hacían felices a mis manos, en las amigas que se reían conmigo de cosas que no tenían nada que ver con ser la madre de nadie. Ahora, dije, voy a hacer la maleta. ¿Qué? Voy a hacer la maleta, repetí, dirigiéndome hacia las escaleras con una determinación que no había sentido en años. Voy a buscarme un pisito tranquilo en algún sitio, quizás más cerca del centro, donde pueda ir andando a mi taller de cerámica. Voy a vivir como una persona en lugar de como una proveedora de servicios. No puedes hablar en serio, dijo siguiéndome escaleras arriba. No puedes simplemente irte. Esta es tu casa. Sí, lo es. Asentí, abriendo mi armario y sacando una maleta que llevaba años acumulando polvo. Lo que significa que también puedo elegir no vivir en ella si vivir aquí me hace sentir invisible, infravalorada y dada por sentada. Empecé a doblar ropa con los movimientos eficientes de alguien que ha tomado una decisión y no va a dejarse convencer de lo contrario. El vestido azul fue lo primero que metí, seguido de otras prendas que había olvidado que tenía. Ropa que me hacía sentir como yo misma, en lugar de como la madre de alguien. «¿De verdad que lo vas a hacer?», dijo Adrián desde el umbral, su voz hueca por la incredulidad. «De verdad que lo voy a hacer. Pero, ¿dónde irás?». «Ya me las arreglaré», dije, guardando mi joyero y las fotos que quería conservar. Fotos de David, fotos de Adrián de bebé, de cuando todavía me miraba como si yo fuera la persona más importante de su mundo. Tengo 58 años. Llevo toda mi vida adulta cuidando de otras personas. Creo que podré cuidar de mí misma. Hice la maleta de manera eficiente, llevando solo lo que necesitaba y lo que me importaba. No las cosas caras, ni las cosas prácticas, sino las cosas personales. Los libros que amaba, el pañuelo que David me había regalado por nuestro aniversario, la taza de café que Patricia me había hecho en nuestra clase de cerámica. Cuando mi maleta estuvo llena, la cerré y la dejé junto a la puerta del dormitorio. Luego me senté en mi escritorio y escribí una carta, no muy larga, ni con rabia, solo una explicación clara de lo que estaba haciendo y por qué. Adrián, no me voy porque no te quiera. Me voy porque he olvidado cómo quererme a mí misma, y no puedo ser la madre de nadie hasta que recuerde cómo ser mi propia persona. Las facturas están domiciliadas hasta final de año. Después de eso, tendrás que decidir si quieres quedarte con la casa o buscar algo más asequible. Cualquier opción está bien, pero es tu decisión. Te llamaré en unas semanas, cuando haya tenido tiempo de instalarme en algún sitio. Espero que para entonces podamos hablar como dos adultos que se aprecian, en lugar de como un hijo decepcionado y una madre que está cansada de decepcionarlo. Te quiero. Precisamente por eso tengo que hacer esto. Mamá. Dejé la carta sobre su almohada. Cogí mi maleta y bajé las escaleras por última vez, como una mujer que vivía en esa casa. Adrián estaba de pie en el salón, mirándome como si todavía no pudiera creer que esto estuviera pasando. «Mamá», dijo, y la voz se le quebró en esa palabra. «Por favor, no hagas esto».
Podemos arreglarlo. Podemos hacer que funcione. Me detuve en la puerta principal y lo miré. Lo miré de verdad, memorizando su rostro por si pasaba mucho tiempo antes de volver a verlo. No podemos hacer que funcione, cariño, dije suavemente. Pero quizás, si ambos somos lo suficientemente valientes como para descubrir quiénes somos por separado, podamos construir algo mejor de lo que teníamos. Abrí la puerta y salí a la fría noche de diciembre, llevando mi maleta y mi recién descubierta libertad. Detrás de mí, oí a Adrián gritar mi nombre una vez más, pero no me di la vuelta. Por primera vez en años, caminaba hacia algo en lugar de alejarme de ello. Caminaba hacia mí misma, y sentí que volvía a casa. 3 meses después, estaba de pie en la cocina de mi pequeño apartamento en el centro, preparando café en una taza que yo misma había hecho en clase de cerámica, cuando sonó mi teléfono. Estuve a punto de no contestar. Los sábados por la mañana se habían vuelto sagrados para mí, horas de tranquilidad en las que podía sentarme junto a la ventana y ver despertar al mundo sin que nadie necesitara nada de mí. Pero algo me hizo mirar la pantalla. El nombre de Adrián apareció allí, y mi corazón dio un pequeño vuelco, no de ansiedad como antes, sino de algo más suave, esperanza quizás, o simplemente el amor sereno que nunca desaparece del todo, sin importar cuánta distancia necesites poner entre tú y la persona que lo alberga. Hola, cariño, dije, y mi voz era más tranquila de lo que esperaba. Mamá. Sonaba diferente, más mayor, de alguna manera, como si los 3 meses lo hubieran envejecido de formas que los 3 años anteriores no habían conseguido. ¿Podría ir a verte? ¿Por favor? Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Un dormitorio, un baño, una cocina diminuta que daba a un salón apenas lo suficientemente grande para un sofá y una estantería. Era más pequeño que mi antiguo dormitorio, pero era enteramente mío. Cada cuadro en la pared, cada libro en la estantería, cada planta en el alféizar estaba allí porque yo lo había elegido, porque me hacía feliz, porque reflejaba en quién me estaba convirtiendo en lugar de quién había sido siempre. Por supuesto, dije, te mando la dirección por mensaje. 1 hora más tarde, llamaron suavemente a mi puerta. Cuando abrí, apenas reconocí al joven que estaba en mi pasillo. Adrián parecía más delgado y cansado de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Llevaba la ropa arrugada, necesitaba un corte de pelo, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Humildad. Hola, mamá, dijo en voz baja. Pasa, dije, apartándome para dejarle entrar en mi nuevo mundo. ¿Quieres un café? Asintió, siguiéndome a la cocina, y me di cuenta de cómo miraba a su alrededor con atención, como si intentara entender algo importante sobre este espacio que había creado para mí. Es bonito, dijo, y sonaba sincero. Pequeño, pero se parece a ti. Le serví café en una taza normal. Solo tenía la taza hecha a mano, y de alguna manera me pareció importante reservarla para mí. Nos sentamos en mi pequeño sofá, y durante unos minutos nos quedamos allí, bebiendo café y mirándonos como si intentáramos recordar cómo tener una conversación. Conseguí el trabajo, dijo finalmente. El puesto de marketing. Marcos lo rechazó. Al parecer le salió algo mejor, y me lo ofrecieron a mí. Eso es maravilloso, dije, y lo decía en serio. Estoy orgullosa de ti. Me mudé de casa, continuó, mirando su taza de café. He alquilado un estudio al otro lado de la ciudad. No es gran cosa, pero es mío. Pago el alquiler, hago mi propia compra, pongo mis propias lavadoras. Me miró con algo que podría haber sido orgullo mezclado con vergüenza. Resulta que sí que sé cuidarme solo. Nunca dudé de que pudieras, dije suavemente. Solo sabía que nunca lo harías mientras otra persona lo hiciera por ti. Nos quedamos en un cómodo silencio por un momento, y luego dejó su taza y se giró para mirarme de frente. Mamá, necesito decirte algo. Y no sé cómo decirlo sin que suene a excusa, pero necesito decirlo de todos modos. Esperé. Estaba enfadado, dijo, y su voz estaba cargada de una emoción que no le había oído en años. Después de que papá muriera, estaba tan enfadado, y no sabía qué hacer con toda esa rabia. Estaba enfadado porque nos dejó, enfadado porque tuve que crecer sin él, enfadado porque tú tenías que trabajar tanto,
enfadado porque nuestra vida no era lo que yo pensaba que debía ser. Hizo una pausa, secándose los ojos con el dorso de la mano. Y creo que te culpé a ti por no ser él. Te culpé por no poder reemplazar lo que perdimos. Te culpé por estar cansada, estresada y ser humana, en lugar de ser una madre perfecta que podía arreglarlo todo y hacer que todo estuviera bien. Tenía un nudo en la garganta, pero no interrumpí. Esto era algo que él necesitaba decir, y algo que yo necesitaba oír. Pero sobre todo, continuó, te culpé por quererme tanto que me lo pusiste demasiado fácil para no madurar nunca. Te culpé por estar tan dispuesta a encargarte de todo que nunca tuve que aprender a encargarme de mí mismo. Volvió a mirar mi apartamento, la evidencia de mi vida independiente, la mujer en la que me había convertido cuando dejé de intentar serlo todo para todos. Me equivoqué, dijo simplemente. En todo. No se suponía que reemplazaras a papá. No se suponía que lo arreglaras todo. No se suponía que te sacrificaras tan completamente hasta desaparecer. Le cogí la mano, no exactamente para consolarlo, sino simplemente para conectar con él, de persona a persona en lugar de madre a hijo. Tú tampoco tenías que cargar con toda esa rabia solo, dije. Debería haberte buscado ayuda. Debería haberme buscado ayuda a mí misma. Debería haber entendido que ambos estábamos de luto y ambos estábamos perdidos, y ninguno de los dos podía arreglar eso para el otro. Te traté fatal, dijo, y ahora las lágrimas corrían libremente. Te traté como si no fueras más que un servicio al que tenía derecho, como si toda tu vida tuviera que girar en torno a hacerme la mía más fácil. Te llamé patética por intentar conectar conmigo, y luego te llamé egoísta por conectar finalmente contigo misma. ¿Sí? Dije en voz baja. Lo hiciste. Se estremeció ante mi honestidad, pero no intentaba herirlo. Simplemente había dejado de fingir que la verdad era demasiado peligrosa para decirla. Lo siento, dijo, y las palabras salieron rotas, como si le rasparan la garganta. Lo siento mucho, mamá. No solo por los últimos meses, sino por años de darte por sentada. Por años de pensar que existías para mejorar mi vida sin que yo tuviera que mejorar la tuya a cambio. Le apreté la mano suavemente. Sé que lo sientes. ¿Puedes perdonarme? Preguntó, y en su voz oí al niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que solía confiar en que yo lo arreglaría todo con un beso y un cuento. Ya lo he hecho, dije, y era verdad. En algún momento de los tranquilos meses de aprender a vivir para mí, la ira se había transformado en algo más suave. No un perdón que olvida o excusa, sino un perdón que elige el amor por encima del resentimiento. Pero perdonar no significa volver a cómo eran las cosas. Asintió, secándose la cara con la manga. No quiero volver. La forma en que eran las cosas no era buena para ninguno de los dos, ¿verdad? No, asentí. No lo era. Hablamos durante horas ese día. Hablamos de verdad, como dos adultos que se aprecian y quieren entender cómo tener una relación que no se base en que las necesidades de una persona consuman la identidad de la otra. Me habló de su trabajo, de los desafíos de vivir solo, de los amigos que estaba haciendo y que lo veían como alguien capaz e independiente, en lugar de como el hijo de alguien que necesitaba que lo cuidaran. Yo le hablé de mis clases de cerámica, de las amigas que había hecho, del voluntariado que había empezado a hacer en un centro de alfabetización del centro. Le hablé de la mujer que estaba descubriendo que era cuando no estaba ocupada siendo la madre, la cuidadora o la solución a los problemas de nadie. Cuando se disponía a irse, se detuvo en mi puerta. ¿Puedo invitarte a cenar la semana que viene?, preguntó. A un sitio bueno, invito yo. No porque necesite algo o porque me sienta culpable, sino simplemente porque me gustaría pasar tiempo contigo, con la persona en la que te estás convirtiendo. Sonreí, pensando en todas las veces que había suplicado exactamente este tipo de invitación, todas las cenas especiales que había cocinado esperando crear la conexión que ahora él me ofrecía libremente. Me encantaría, dije, pero deja que mire mi agenda. Últimamente estoy bastante ocupada. Se rió de verdad, y fue la primera alegría genuina que le oí en años. Eres increíble, ¿lo sabías?, dijo. Estoy aprendiendo, respondí. 6 meses después, cenamos juntos cada pocas semanas. A veces vamos a restaurantes,
A veces cocino para los dos en mi pequeña cocina. A veces él trae la compra y cocinamos juntos mientras me cuenta cosas de su trabajo y yo le cuento de mi cerámica. Y ambos nos maravillamos de lo mucho más fácil que es querernos cuando ambos somos personas completas, en lugar de piezas rotas intentando encajar de formas que nunca iban a funcionar. Ahora está saliendo con alguien, una chica encantadora llamada Sara que lo trata como a un igual en lugar de como a alguien que necesita ser gestionado. Está estudiando magisterio, y cuando la conocí, me dio la mano y dijo: Adrián habla de ti todo el tiempo. Está muy orgulloso de tu independencia, orgulloso de mi independencia. El hijo que una vez me llamó patética por esforzarme demasiado y egoísta por no esforzarme en absoluto. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido, si desearía haber encontrado otra forma de resolver nuestros problemas. La respuesta es complicada. Como la mayoría de las verdades sobre el amor, la familia y el coraje que se necesita para salvar relaciones estando dispuesto a perderlas. No me arrepiento de haberme ido, porque irme nos enseñó a ambos algo que nunca podríamos haber aprendido de otra manera. Le enseñó a Adrián que el amor no es algo que se puede tomar sin dar, que las relaciones requieren dos personas completas que se eligen mutuamente en lugar de una persona que se absorbe en las necesidades de la otra. Me enseñó a mí que valgo más que mi utilidad para los demás, que mi felicidad importa tanto como la de cualquiera, que lo más amoroso que puedes hacer a veces es negarte a consentir la inmadurez de otra persona. Y lo más importante, nos enseñó a ambos que el amor de verdad, el que dura, el que nutre en lugar de consumir, requiere límites. Requiere dos personas que saben quiénes son como individuos y eligen compartir sus vidas en lugar de perderse en las expectativas del otro. Ahora tengo 60 años y tengo una vida que me pertenece por completo. Tengo amigas que me conocieron antes de que fuera la madre de nadie y que me conocerán mucho después de que mis días de madre hayan quedado atrás. Tengo aficiones que me desafían, un trabajo que me realiza y un pequeño apartamento que refleja mis gustos, mis valores y mis sueños. Y tengo un hijo que me llama no porque necesite algo, sino porque quiere compartir su vida con alguien a quien respeta, que me trae flores el Día de la Madre no por obligación, sino por gratitud genuina hacia la mujer que lo amó lo suficiente como para enseñarle a quererse a sí mismo, que me presenta a sus amigos como alguien a quien está orgulloso de conocer, no solo como un familiar. Tardé 58 años en aprender que no puedes obligar a alguien a que te quiera, pero puedes quererte a ti misma lo suficiente como para dejar de aceptar menos de lo que mereces. Tardé todo ese tiempo en comprender que lo más poderoso que puedes decirle a alguien a veces no es, haría cualquier cosa por ti, sino, no voy a seguir haciendo esto. La historia que la gente quiere oír es que mi hijo aprendió la lección y me rogó que volviera, que todo volvió a ser como antes, pero con más aprecio. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue mejor. Ambos aprendimos a convertirnos en personas que merecían la pena, y luego elegimos conocernos. No por obligación, ni por culpa, ni por necesidad desesperada, sino por afecto y respeto genuinos. Ese no es el final con el que una vez soñé, pero es el que nos salvó a ambos. Y a veces, ser salvado no es lo mismo que ser rescatado. A veces, se parece a alejarte de todo lo que creías que querías para poder descubrir todo lo que realmente necesitabas. A veces, lo más amoroso que puede hacer una madre es enseñarle a su hijo que incluso las madres son personas primero. Y las personas no tienen que ganarse el amor desapareciendo en la historia de otro. Aprendí que el amor no consiste en sacrificarte hasta que no quede nada de ti. Consiste en estar lo suficientemente entera como para tener algo real que ofrecer, lo suficientemente fuerte como para que no te den por sentada, y lo suficientemente valiente como para dejar que la gente te elija libremente en lugar de mantenerla cerca por culpa, necesidad o costumbre. Mi nombre es Teresa, tengo 60 años, y soy importante. No porque sea útil para otra persona, no porque resuelva problemas o preste servicios o facilite la vida de nadie. Soy importante porque existo, porque tengo valor, porque soy una persona digna de amor, respeto y consideración. Tuve que estar a punto de perderme por completo para recordar esa verdad.
Pero una vez que la recordé, todo lo demás fue posible.